Deuteronomio capítulo 27. Recordemos brevemente que para esto Moisés ya ha dado dos discursos. Un primer discurso que está desde el capítulo 1 al capítulo 4 aproximadamente. Da Moisés el primer discurso narrando al pueblo cómo es que Dios los ha sacado de Egipto y cómo es que ahora están ahí en ese instante, ¿no? Cómo están a punto ahora de entrar a la tierra prometida. Básicamente les recuerda ese, ese evento o ese proceso, ¿no? En que Dios los ha sacado de Egipto y los tiene ahora a punto de entrar a la tierra prometida. Esa narración lo hace Moisés en 4 capítulos, pero en realidad abarca 40 años, ¿no? Entonces, el segundo discurso y el más grande, por así decirlo, es desde el capítulo 4 al final hasta el capítulo 26, donde básicamente Moisés lo que hace con esta nueva generación es recordarles la ley que ya ha sido dada a sus padres. ¿Y cuándo fue dada a sus padres? Cuando ni bien ellos salieron de Egipto y estaban en el monte Sinaí, antes de que pasen los 40 años, es decir, en los 2 primeros años o en los primeros meses, Moisés dio la ley de parte de Dios y los estatutos de parte de Dios, los preceptos de parte de Dios, se lo entregó al pueblo. Y eso está registrado en el libro de Levítico y parte también en el libro de Números. Pero sabemos que el libro de Números nos narra esos 38 o 39 años en el por qué el pueblo de Israel no entra a la tierra prometida. Entonces, Deuteronomio nos narra cómo es que Moisés ahora les da el segundo discurso, por eso algunos lo llaman como la segunda ley, pero es la misma ley. Lógicamente va a especificar algunas cosas más, pero ahora se lo está dando a la nueva generación. Pero es la misma palabra que Dios había dado a sus padres. Esa misma promesa, esos mismos mandamientos que Dios había dado a los padres, ahora Moisés lo enseña a esta segunda generación. Y no solamente va a enseñar los 10 mandamientos, sino la aplicación de cada uno de esos 10 mandamientos vemos plasmados desde el capítulo 4 al final hasta el capítulo 26. Entonces, capítulo 26 cierra ese segundo gran discurso y ahora este capítulo 27 es crucial, porque básicamente lo que Moisés va, después de terminar ese segundo gran discurso, recordemos algo, cuando yo digo discurso es porque Moisés no se los escribió esto para ellos, sino fue algo audible para ellos, que luego fue registrado para que pueda quedar para las demás generaciones y ha llegado a nuestras manos, es otra cosa, ¿no? Pero Moisés se lo dio de manera audible a los ancianos y al pueblo, ¿no? Entonces, después de terminar ese segundo gran discurso, Moisés lo que va a hacer es exhortar al pueblo, una vez que este pueblo ha oído la palabra, ha oído los mandamientos, ha oído cada una de las leyes y diversas leyes más que podríamos añadir, que Moisés se ha dedicado en cosas tan específicas, ¿no? Tan minuciosas quizás, pero hemos visto que Dios es el que ha sido minucioso en todo esto. El pueblo ya ha oído y ahora lo que Moisés va a hacer es exhortarles a que no solamente sean oidores, sino que sean hacedores de la palabra. Les va a exhortar a que ellos obedezcan, guarden y cumplan cada una de estas leyes que él les ha enseñado, ¿no? Y aunque quizás nos parezca repetitivo o nos ha parecido repetitivo, si es que tú ya estudiaste Levítico, Números y has vuelto a estudiar Deuteronomio ahora, entonces quizás te ha parecido repetitivo, pero déjame decirte, para Dios no es repetitivo, sino por lo contrario, era necesario que esta nueva generación lo sepa. Y si tú escuchas en más de una ocasión un mismo mensaje de parte de Dios, o quizás de diversos predicadores o en diversos momentos, recuerda, jamás la palabra de Dios está de más. Jamás. Siempre es necesario. Incluso aquella enseñanza que en algún momento podríamos decir, pero yo ya me lo sé. Dios sabe por qué nos los hace llegar nuevamente. ¿Sí? Dice que había un pastor que predicaba el mismo mensaje durante varios domingos consecutivos, ¿no? Hasta que la congregación de pronto ya no pudo quedarse con la intriga diciendo qué pasa, ¿no? Como que no se ha preparado y por qué predica lo mismo, hasta que uno se atrevió a decirle, pastor, nos está predicando lo mismo. Y el pastor respondió, es que no veo que lo estén practicando, entonces me es necesario seguirles predicando lo mismo, ¿no? Y a veces Dios es así con nosotros. Yo no, ¿no? Porque definitivamente no lo voy a hacer, pero Dios en su mensaje, en realidad, básicamente a veces con nosotros es igual, ¿no? Quizás podemos usar distintos textos, pero básicamente a veces concluimos en lo mismo. Y muchas veces Dios nos podría decir, es que te lo digo y te lo digo porque de pronto no lo estás practicando. Entonces, Santiago es claro cuando dice,
mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque si solo somos oidores, dice Santiago, nos vamos a engañar a nosotros mismos, ¿no? E incluso Santiago hace toda una ilustración en el que compara a este oidor que no aplica la palabra de Dios, lo compara a un hombre que va frente a un espejo, ve que está despeinado, ve que de pronto ahí le gaña por acá, no sé, ¿no? Y si es mujer, quizás no se limpió bien el maquillaje, ya ha llorado y está así por acá, se ve en el espejo y luego se va y se olvida de lo que se vio y sigue andando como estaba. Entonces no tendría ningún sentido, ninguna utilidad el espejo si nosotros vamos a ver cosas que debemos de cambiar y no lo hacemos. Santiago hace una comparación a los oidores y no hacedores a ese tipo de personas, ¿no? Entonces, la palabra de Dios tiene que ser como ese espejo que constantemente descubre cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida, pero lo va a hacer ¿para qué? Para que haya un cambio, ¿no? En el Evangelio de Lucas también el Señor Jesús enseñaba, ¿no? Sobre el que edificó en la arena, el que edificó en la roca, ¿no? Y lo compara con aquel que de pronto edifica sobre la palabra, o aquel que escucha la palabra y simplemente deja que pase la palabra y no aplica a su vida, ¿no? Entonces, hay diversas ilustraciones en la palabra de Dios en cuanto a hacedores y solamente oidores, ¿no? Entonces, mismo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15, si no me equivoco, dice, si me aman, dice Jesús, eh, y se lo dice a sus discípulos, o sea, discípulos que ya habían percibido el amor de Jesús, y ahora les dice, si ustedes me aman, es decir, si ustedes son recíprocos a mi amor, les dice Jesús, guardad mis mandamientos. Entonces, constantemente la palabra de Dios nos insta a guardar, a practicar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, eh, esta noche nos va a decir lo mismo, ¿sí? Esta noche nos va a decir lo mismo. Moisés hablando al pueblo le va a decir lo mismo, que tienen que guardar, practicar la palabra de Dios. Verso 1 al 8 dice lo siguiente, ¿ya? Dice, le va a mandar a levantar un altar especial. Mira lo que dice. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Es decir, todo lo que les he enseñado, todo lo que hemos visto en estos capítulos, les está diciendo que guarden, ¿no? Que deben de ser hacedores entonces de la palabra. Ya hemos entendido a estas alturas que guardar es ser un practicante de la enseñanza, un practicante de la palabra, ¿no? Entonces le está animando a que ellos guarden todos los mandamientos, no solo una parte, sino todos los mandamientos. Verso 2 dice, y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, dice, y escribirás en ellas todas las palabras de la ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Entonces ahora les está pidiendo de que cuando ellos lleguen a ingresar a la tierra prometida, es decir, cuando ellos crucen el Jordán, esto va a ocurrir definitivamente no con Moisés, ¿no? Esto va a ocurrir con Josué, pero las indicaciones le está dando Moisés. Y es interesante ver este detalle, ¿no? Moisés, sabiendo que está en los últimos días de su ministerio, igual sigue siendo fiel al Señor y sigue amando al pueblo, sigue dejando instrucciones para el pueblo de Dios, ¿no? Y les dice, el día que ustedes van a pasar, y ahí también nos revela el corazón de Moisés, ¿no? Porque un corazón que no está conectado con las cosas de Dios podría decir, si yo no me voy a pasar, entonces el pueblo pues que descubra cómo lo hace él, ¿no? Pero no, Moisés lo vemos acá con un corazón de pastor guiando a las ovejas, diciéndole, el día que pasen, lo que van a hacer es levantar, dice, pasando el Jordán, van a levantar piedras grandes y las van a revocar, es como bañar, ¿no? Con cal, ¿no? Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Ahora, básicamente iban a hacer una especie de muros con piedras bañadas con cal. La cal aquel entonces no es tanto como la cal que hoy en día conocemos, ¿no? Que hoy en día conocemos la cal como polvo, ¿no? Lógicamente era un polvo,
pero normalmente la cal era mucho, de esa zona era mucho más arcillosa y se usaba muchas veces como aquí quizás se usa, bueno, en Lima no he visto que usen mucho, en provincia sí, usan, por ejemplo, el famoso yeso, que es una especie de cal con arcilla para poder cubrir los muros, ¿no? Y para poder pegar también muchas veces las piedras, ¿no? Entonces, básicamente iban a hacer un muro y iba a ser bañado con cal, ¿no? Para que sea un muro consistente, por así decirlo, ¿no? Entonces, es interesante porque dice, ¿qué es lo que va a hacerse en este muro, ¿no? Eh, Verso 4 nos dice, cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal. Ese nombre es interesante, ¿ya? En el monte Ebal. Y los revocarás con cal, dice. Y es interesante, dice, y edificarás allí un altar a Jehová, dice, tu Dios, altar de piedra. No alzarás sobre ellas ni ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios, y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová. Es interesante porque ellos lo que van a hacer es básicamente levantar un altar de piedra cubierto con esta cal, ¿no? Entonces, básicamente, y esto iba a tener, era como un altar especial, porque iba a tener una doble función. Si tú te fijas en el verso 3, ¿qué es lo que ellos iban a hacer sobre este altar o sobre este muro, por así decirlo, hecho de piedra y cal? El verso 3 nos los dice, y escribirás en ellas todas las palabras de la ley. Entonces, esto iba a servir como un muro, como como un memorial de la ley, ¿no? O sea, ahora hay mucha discusión en cuanto a esto. ¿Iban a ser escritos los 613 preceptos? Otros dicen, no, solamente los 10 mandamientos, ya que cuando la Biblia, cuando Números hace referencia a la ley, muchas veces no hace referencia solamente a los 10 mandamientos, muchas veces la ley hace referencia a los de esos 613 preceptos, ¿no? Entonces, la pregunta era esa, ¿no? ¿Escribirían todo? Y uno dice, wow, ¿no? O sea, tendría que ser tan grande como para que puedan escribir todo. Otros dicen, o escribirían solo los 10 mandamientos. Pero básicamente, no voy a meterme en esos puntos porque son posturas, pero básicamente este muro o este altar de piedra con cal iba a servir como un memorial de la ley, como para que el pueblo pueda tener presente siempre la palabra de Dios. Esa era la intención, que el pueblo tenga presente la palabra de Dios. Y eso es lo que... Recuerda que va a ser sus primeros pasos en la tierra prometida, en una tierra donde van a ver de todo, donde a pesar de que Dios les ha dicho ya audiblemente a través de Moisés muchas cosas, cómo es que ellos deben de evitar muchas cosas en ese pueblo, cómo es que ellos deben de arrasar con ciertas cosas en ese pueblo, cómo es que ellos se deben de negar a la forma de vivir en ese pueblo, pero muchos sabemos también que la mente es frágil. Entonces era necesario que esto esté así como un memorial para que ellos puedan tener presente la palabra de Dios constantemente, de una manera permanente ahora en esta nueva tierra. Quizás estando en el desierto, la dependencia de Dios como que es más fácil para el hombre, pero estando en la tierra prometida, muchas veces esa dependencia se puede diluir porque, oh, ya estamos en la tierra prometida. No sé si te ha pasado a ti, ¿no? En algún momento nos ha pasado. Buscar de Dios constantemente cuando estamos en momentos difíciles, wow, ¿cómo no lo vamos a hacer? Porque estamos pasando momentos difíciles. Pero cuando ya estamos gozando de las respuestas de Dios en nuestra vida, muchas veces nuestra mente es frágil y muchas veces menguamos en nuestra búsqueda de la palabra de Dios y en nuestra búsqueda de Dios. Entonces, ¿cuán importante iba a ser este memorial, este muro, este altar? Porque iba a tener plasmado ahí la ley de Dios, dice, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, le dice, ¿no? Interesante. Pero iba a tener una segunda función, no menos importante. El verso 6 dice lo siguiente, ¿no? Y de piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios, y sacrificarás ofrenda de paz, y comerás allí, te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Este altar o este muro de piedras y cal, o bañada en cal,
también iba a servir como un altar. Y los que hemos estudiado Apocalipsis debemos entender que básicamente existen muchos sacrificios, pero básicamente lo podríamos clasificar en tres. Uno de los sacrificios era por expiación de pecados, es decir, cuando tú estabas en pecado, llevabas tu sacrificio al altar para que puedas presentarlo para expiar tu pecado. Y había otros dos, ¿no? El segundo era el holocausto que se llevaba también al altar y este holocausto lo que representaba era un acto de adoración, un simbolismo de entrega completa a Dios, porque el holocausto, a diferencia de los otros, se quemaba por completo. Entonces, lo que básicamente representaba era una entrega completa a Dios. Y un tercer sacrificio vendría a ser la ofrenda de paz. Y la ofrenda de paz, básicamente lo que parte de esa ofrenda, incluso hemos aprendido en Levítico, que podía comerlo la persona que llevaba, ¿no? Y también el sacerdote que presentaba y se gozaba, ¿no? Y básicamente esta ofrenda de paz hablaba del gozo de su comunión con Dios. Y era una ofrenda de celebración. Ahora, el primero no lo está mencionando acá, es decir, en este altar del cual está haciendo referencia Deuteronomio, no es el altar para expiación de pecado. Eso tenía un lugar, iba a ser en el tabernáculo, ¿no? Iba a haber un altar específicamente para eso. Pero estos dos ofrendas que le está pidiendo que hagan este altar, que ellos van a levantar, ni bien crucen la tierra prometida, le está pidiendo que presenten dos tipos de sacrificios, si se puede llamar. Uno es el holocausto a Jehová, es decir, que ellos mediante este sacrificio o esta ofrenda representen y manifiesten su entrega y su lealtad completa a Dios. Y lo segundo que le está diciendo que presenten es que sacrifiquen ofrendas de paz, que representa su comunión plena con Dios. Entonces, aparte de que este altar iba a servir como un memorial para que ellos tengan la palabra de Dios presente en su vida, también este altar iba a servir como un lugar para que ellos manifiesten su entrega y su lealtad completa a Dios. Un lugar para que ellos celebren esa comunión que tienen con Dios. Entonces, es interesante que estos dos actos estén bien ligados, ¿no? ¿Por qué? Porque estos dos sacrificios básicamente lo que representan es una adoración a Dios, lealtad y comunión con Dios, holocausto y ofrenda de paz. Pero el escribir la ley en este muro representa obediencia a la palabra de Dios. Y no sé si te has dado cuenta, pero también hoy en día, como principio bíblico en nuestras vidas, estas dos cosas tienen mucho que ver. Yo no puedo decir que estoy adorando a Dios si no estoy dispuesto a obedecer su palabra. Y tampoco puedo pretender obedecer la palabra como una obligación y no como un acto de adoración a Dios. Porque si obedezco la palabra a rajatabla y no como un acto de adoración a Dios, simplemente eso es como un legalismo, estoy como una religión, estoy cumpliendo reglas. Y si solo digo que yo amo a Dios y estoy dispuesto a entregarle mi vida y le canto himnos hermosos en la congregación, pero de lunes a sábado no estoy dispuesto a obedecer la palabra de Dios, eso también es hipocresía. Ambas cosas están muy ligadas. La adoración y la obediencia básicamente es uno solo. No puedo pretender estar adorando a Dios sin obediencia a la palabra de Dios. No puedo pretender obedecer la palabra de Dios si no es como un acto de adoración. ¿Ven? Entonces, básicamente Dios está queriendo que su pueblo esté entregado por completo a Él y que lo manifieste esto mediante el guardar su palabra, ¿no? Entonces, verso 9 al 10 dice lo siguiente. Hoy has venido, dice, no, y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha. Yo me imagino, ¿no? O sea, no sé si te ha pasado en algún lugar, los que son maestros como Sofía saben, que cuando vas a decir algo importante, lo que dices a tus estudiantes es, silencio, a ver, por favor, ¿no? Porque siempre hay una bulla, ¿no? Vamos a llamarle una bulla sana, ¿no? Una conversación, entonces. Y eso habla como que hay una cierta distracción, ¿no? Y cuando uno va a decir algo importante, lo primero que hace es guarda silencio. Lo mismo nos dice el Señor, si cuando nos va a decir algo importante, quieto, guarda silencio.
No sé si cuántas veces has estado orando, 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 pidiéndole muchas cosas a Dios y hay un momento en el que el Señor te dice, un momento, guarda silencio, ¿no? Aprende a escuchar. Y a veces ocurre lo mismo. Y esto me recuerda a eso entonces, ¿no? Ahora lo que Moisés les va a decir al pueblo es algo muy importante. Le dice, guarda silencio y escucha. Oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Y esto es interesante. Le está diciendo, Israel, tú ya eres pueblo de Dios. O sea, mm, y esto es algo que es muy importante que lo entendamos, ¿ya? Le está recordando al pueblo de Israel que ellos ya son pueblo de Dios. Ellos ya son su pueblo. Y entonces, como son pueblo de Dios, ahora le va a hacer la siguiente demanda. Porque si ellos no fueran pueblo de Dios, entonces ni siquiera les haría la siguiente demanda. Verso 10. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Date cuenta el orden, ¿no? Le dice, primero le dice, tú eres el pueblo de Dios. Ya eres el pueblo de Dios. Entonces, cuando oigas la voz de Dios, eres llamado a cumplir cada uno de sus mandamientos y sus estatutos. ¿Me dejo entender? Cuando Dios de pronto hace llegar su palabra a nosotros, sobre todo si ya eres cristiano o si eres iglesia, cuando Dios hace llegar su palabra y te pide que obedezcas su palabra o creas en su palabra y vivas conforme a su palabra, es porque ya eres su pueblo, es porque ya eres su hijo. Y no es al revés, ¿te das cuenta? La religión dice lo contrario. Si obedeces tal cosas, entonces podrás ser. No, Dios nos dice, ya eres mi hijo. Y como ya eres mi hijo, necesitas conducir tu vida de esta manera. Y sus mandamientos no son gravosos. O sea, en realidad sus mandamientos, sino que muchas veces nosotros somos los que el pecado muchas veces, nuestra naturaleza rebelde, muchas veces es que, o el enemigo nos quiere hacer ver como que la ley de Dios o los mandamientos de Dios como algo gravoso, como algo prohibitivo, ¿no? Como algo que no nos deja ser libres. Y es como aquella ovejita, dice, ¿no? Que tenía los cercos ahí, le había puesto el pastor y la ovejita decía, para esto he venido a este campo, para que me pongan cercos, no puedo ser libre, decía, ¿no? Entonces, y de pronto se saltó el cerco y detrás del cerco estaba el abismo, ¿no? Entonces recién comprendió por qué el pastor había puesto esos cercos, porque alrededor hay abismos. Lo mismo ocurre con la palabra de Dios. La palabra de Dios es ese cerco que Dios ha puesto para cada uno de nosotros para sabernos conducir en este mundo, porque fuera hay peligro. Entonces los mandamientos de Dios no son gravosos. Y es más, si tú entiendes el orden, que Dios te pide algo o te demanda hacer algo o te manda a caminar de tal o cual manera, ¿sabes por qué es? Porque ya eres su hijo, porque ya eres su hijo, porque ya eres su iglesia. Te dice, condúcete de tal manera y siempre va a ser para bien. La obediencia previa es previo al milagro, lo hemos visto en más de una ocasión, ¿no? Queremos ver resultados, muchas veces requiere fe y obediencia, pero también si hay desobediencia y hay incredulidad, a pesar de que somos cristianos, recuerda, no quiero decir que vas a tener una vida maldecida, sino lo que sí va a ocurrir es lo siguiente, va a haber consecuencias. Si desobedecemos la palabra de Dios y somos incrédulos a la palabra de Dios, también va a haber consecuencias. Eso no quita que Dios nos va a dejar de amar, Dios te va a seguir amando tal igual, pero sus mandamientos han sido dejados justamente, su palabra ha sido, um, Dios ha dejado su palabra para nosotros para justamente caminar a través de su palabra, ¿no? Es interesante eso, iglesia. Entonces, si tú eres iglesia, tú eres cristiano, ten en cuenta esto, ¿no? Y una de las cosas que de alguna manera mide, por así decirlo, la madurez, o si se podría llamar éxito del cristiano o de la iglesia, es justamente el hecho de guardar su palabra. Hoy en día muchas veces se mide espiritualidad bajo estándares del mundo, ¿no? Más progresas, oh, debe estar bien con Dios.
¿Más personas en la iglesia? Oh, probablemente. ¿Sabe? Puede ser que en algunos casos sea así. Construyeron un edificio. Oh, wow, no, como que nos podría hacer pensar que son más cristianos que los otros. Lamentablemente el mundo o es más famoso y de pronto pensamos que es más espiritual que otro. El mundo mide muchas veces la espiritualidad o el éxito con estándares equivocados, ¿no? Muchas veces estándares visuales, edificios, mega iglesias, fama, ¿no? Dinero, pero Dios no mide de esa manera la espiritualidad o la fidelidad del creyente. Cuando de pronto Juan, en el libro de Apocalipsis, escribe estas 7 cartas, o bueno, Jesús a través de Juan, ¿no? Envía estas 7 cartas a las iglesias. A uno de ellos lo van a elogiar, es a la iglesia de Filadelfia, se llama. Y mira lo que le dice el Señor Jesús en este mensaje a esta iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3, verso 8 dice, yo conozco tus obras, le dice. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, mire eso, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, Jesús va a elogiar a esta iglesia que, aunque tenía poca fuerza, Jesús conocía cómo es que ellos habían guardado la palabra y no habían negado su nombre. Mientras que vemos que a otras iglesias los va a amonestar, ¿no? A esta iglesia lo va a elogiar y le va a decir, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y ambas cosas están muy relacionadas. A veces pensamos que negar el nombre de Dios es algo explícito como decir, yo no creo en él. No tanto es así. A veces pensamos que hacer mal uso del nombre de Dios es jurar en vano nada más. Hacer uso o hacer mal uso del nombre de Dios o el negar el nombre de Dios muchas veces tiene que ver con nuestra manera de vivir. Es decir, si yo ya soy cristiano y no guardo la palabra y por ende hago cosas deshonrosas para el Señor y para los que me están viendo, estoy faltando a la palabra y estoy deshonrando el nombre de Dios, porque al fin y al cabo dije que soy cristiano. ¿Me dejo entender? Entonces, guardar la palabra y el no negar el nombre del Señor están muy ligados, sumamente ligados. Entonces, iglesia, cuán importante es perseverar en el estudio de la palabra de Dios, pero también en la práctica de la palabra de Dios, en obedecer la palabra de Dios. Y de esa manera, con cómo conduces tu vida, estás hablando de nuestro Señor para bien o para mal. Amén. Eso se llama testimonio. Entonces, aquí Moisés exhorta al pueblo de Israel a que ellos ya son pueblo de Dios y por tanto son llamados a guardar y a cumplir cada uno de los mandamientos. El mismo llamado se hace también hoy en día para la iglesia. Y eres la iglesia del Señor, columna y baluarte de la verdad. Somos llamados a mostrar la verdad de distintas maneras, predicándolo y viviéndolo sobre todo. ¿Ven? Verso 11 al 13. Ahora dice, y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Claro está que está refiriéndose al nombre de las tribus, no, no a los personajes. Los personajes ya han muerto 400 años atrás. Está refiriendo al nombre de las tribus, ¿no? Entonces, estas 6 tribus se iban a ir, dice, al monte Gerizim. ¿Para qué? Para bendecir al pueblo. Es interesante. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Es decir, los otros 6 tribus se iban a ir al monte Ebal para pronunciar las maldiciones. Y ahora tú dices, ¿cómo pueden venir maldiciones de parte de Dios? Básicamente van a ser maldiciones por desobediencia. Y eso es lo que va a relatar más adelante. Entonces, básicamente ellos se iban a dividir en dos montes. El monte Gerizim, de donde se iban a enviar las bendiciones,
y el monte Ebal, de donde se iban a pronunciar las maldiciones por desobedecer la palabra de Dios. Claro está que en el monte Gerizim se iban a pronunciar las bendiciones por obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, esta escena, en realidad, lo vamos a ver cumplido en Josué capítulo 8, verso 32 en adelante. Cuando lleguemos, lo vas a recordar, ¿sí? Porque después de este libro vamos a estudiar Josué. Entonces, esta escena se va a dar, y no es que Josué ni bien ingresa con el pueblo, lo va a hacer. En realidad, esa escena donde ellos van a por dividirse en los dos montes, va a suceder todavía después de una derrota de parte del pueblo de Israel a causa de pecado. ¿Se acuerdan de un famoso Acán? ¿No? Este Acán va a coger algo indebido, ¿no? Algo que estaba maldito, y luego van a tener una derrota, luego van a hacer toda una investigación, va a morir Acán definitivamente como castigo, y después de eso lo que va a hacer Josué va a tener una victoria frente a este pueblo de Jai, si no me equivoco, y después de eso Josué va a recordar todo esto y va a aplicar Deuteronomio 27 y va a hacer esta división y va a dejar bien en claro las bendiciones por la obediencia a la palabra de Dios y las maldiciones por la desobediencia a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, Josué se volverá en un hacedor de la palabra de Dios, un hacedor de Deuteronomio 27, ¿no? Cuando haya pasado al otro lado del Jordán. Verso 14 al 26 justamente nos va a dar esa lista de declaraciones de maldición. Alguien dijo, ¿y por qué no escribieron las bendiciones? Faltaría quizás espacio, ¿no? O tendrían que volver a repetir nuevamente todo Deuteronomio, porque cada uno de los mandamientos tenían promesas. O sea, la lista era interminable en realidad, ¿no? O sea, las bendiciones estaban más que sobreentendidas, por así decirlo, si es que ellos guardaban la palabra de Dios. Pero les va a mostrar las maldiciones, es decir, ¿qué pasa si ellos de pronto rompen ciertas leyes de parte de Dios? Dice así. Y hablarán, dice, los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Ya me imagino. Algunos incluso dicen que estos dos montes estaban en lugares estratégicos como para que todo el pueblo pueda escuchar. Que ellos hicieron un buen uso del viento incluso, ¿no? Por la forma, el relieve que tenían estos montes, incluso esto era posible, ¿no? Recuerda que aquel entonces ellos no tenían micrófono ni nada de eso, ¿no? Entonces tenía que ser en voz alta, como dicen, ¿no? Incluso algunos dicen que el relieve del monte Gerizim, de donde se iban a pronunciar las bendiciones, era un monte fructífero, era un monte lleno de flores, lleno de vegetación, mientras que el monte Ebal era un monte árido, ¿no? Donde no había mucha vegetación. Y es interesante, ¿no? Es ese contraste, ¿no? Ese contraste gráfico como para que el pueblo pueda darse cuenta qué es andar en obediencia y qué es andar en desobediencia, ¿no? Entonces, el verso 15 dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra en mano de artífice, dice, y la pusiere en oculto. Es interesante porque esto básicamente lo que está diciendo está diciendo no a la idolatría, ¿no es cierto? No a levantar falsos ídolos. Dice, y todo el pueblo responderá y dirá, ¿qué dice? Amén. O sea, es interesante porque las advertencias que estos hombres iban a hacer llegar cuando estén en la tierra prometida y estén ubicados en estos dos montes, tenía que haber una respuesta de parte del pueblo de que lo entendí, ¿no? Y este amén, ustedes saben, significa así sea, es decir, estamos de acuerdo. Entonces, cuando de pronto venía un castigo, alguien que rompía la ley, no es un castigo de sorpresa, es algo en el que él estuvo de acuerdo, es algo en el que se le hizo saber previamente. Entonces, el verso 16 dice, maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. ¿Te acuerdas algún mandamiento? ¿Honrarás a tu padre y tu madre? Pareciera que como que lo están diciendo desde el punto de vista negativo, ¿no? Negando cada uno de los mandamientos, ¿no? Porque lo otro decía, honra a tu padre y a tu madre y larga vida se te dará, ¿no? En cambio acá dice, maldito aquel que deshonrare a su padre y su madre. Y todo el pueblo dirá, así sea. Amén. Maldito el que redujere al límite de su prójimo. Y todo el pueblo dirá,
Amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Hemos visto diversas leyes de protección del huérfano, la viuda y del extranjero. ¿Te has dado cuenta? Moisés se ha explayado en diversas leyes de protección para el del huérfano, de la viuda y del extranjero. Verso 20 dice, maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo, amén. También hemos visto eh, leyes que tenían que ver con la inmoralidad sexual, ¿no? Y aquí está poniendo uno de los casos más dramáticos, por así decirlo, y el pueblo está de acuerdo porque el pueblo conoce la ley o conoce lo que Moisés acaba de decirles en ese gran discurso. Verso 21. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Más adelante, en el libro de Reyes, vamos a ver un caso de estos, ¿no? Donde uno de los hijos de David, comete este tipo de pecado. 23. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Este de hiriere ocultamente habla de alevosía, ¿no? De que no era un accidente. De eso también nos ha hablado Deuteronomio. 25. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces vemos aquí, no creo que estén todos, porque en realidad la ley es mucho más amplia, pero nos da ciertos maldiciones para ciertos tipos de pecados en el cual básicamente nos está reflejando de que el pueblo estaba enterado de qué hacer y qué no hacer. De tal manera que si alguien pecaba, por eso alguien ofendía a su prójimo, alguien robaba a su prójimo, alguien cometía adulterio, ese pecado no solo era contra su prójimo, ese pecado era contra Dios mismo. No sé si te acuerdas un poco la escena en la vida de David, ¿no? Cuando él comete adulterio y luego manda a matar al esposo de esta mujer, al general Urías, ¿no? Y luego viene y es descubierto por el profeta Natán, ¿no? Dios envía a Natán y Natán le cuenta un cuento a David para que él pueda recapacitar y reconocer su pecado y no lo hace. Tanto así que Natán tiene que confrontarlo abiertamente y decirle, ese de quien tú has dicho que muera, porque él concluyó que muera, dijo, ¿no? Eres tú, le dice. Y es ahí donde se cree que David escribe el Salmos 51. Y este Salmo 51 es interesante porque no dice contra Urías he pecado, sino dice contra ti he pecado. Porque todo pecado primeramente es una desobediencia abierta contra Dios. Que daña al prójimo, sí. Que puede dañar a la persona, sí. Pero primeramente, para alguien que ya tiene a Dios, el pecado básicamente es una falta contra Dios, una falta contra su palabra. Entonces nosotros como cristianos tenemos responsabilidad. Ciertamente Jesús es nuestro abogado. Ciertamente Jesús ha muerto por nuestros pecados. Pero si nosotros practicásemos el pecado como lo advierte Juan en su primera carta, o sea, eso ya no es de los hijos de Dios, porque sería una falta abierta contra Dios. Ellos ya son su pueblo. Entonces, estas maldiciones son una advertencia. No, son una advertencia de decirle, oye, no hagas esto, tú ya eres mi pueblo. Por eso que el pueblo está respondiendo, amén. Por eso que el pueblo está diciendo, así sea. Es decir, no vamos a llegar a eso, ¿no? Pero la historia nos dice que llegaron, ¿no? Y por goleada, ¿no? Y el último mandamiento, verso 26, lo dejé para el final, nos va a revelar algo mayor todavía, dice. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá a todo el pueblo, amén. El que no confirmare básicamente es el que no cumpliere las palabras de esta ley. La pregunta es, ¿habrá alguno que haya podido cumplir toda la ley?
Ni uno, ni uno. Solo Jesús. Solamente Jesús se nos menciona en el Nuevo Testamento que cumplió toda la ley y no pecó y que es inocente. De ahí para atrás ha habido hombres justos, ha habido hombres obedientes, hombres de fe, pero ninguno de ellos pudo cumplir toda la ley. Y ahora tú dices, pero la Biblia dice, maldito el que no confirmale las palabras de esta ley al hacerlas. Es decir, entonces ellos merecían la muerte. Sí, ellos merecían la muerte, porque ninguno de ellos pudo cumplir la ley. Y ahora tú dices, y aquí hay un problema entonces. Pero recordemos algo, este pueblo, más allá de tener ley, aunque tenía una ley por la cual ellos debían de guiarse, también el Señor se ha encargado de mostrarles cada uno de los sacrificios de expiación. ¿Y te acuerdas para qué servían los sacrificios de expiación? Para que el hombre de Israel venga y reconozca su pecado y diga, Señor, te he fallado. Y traiga su sacrificio y este sacrificio muera para cubrir sus pecados. Y este hombre ponía incluso su mano sobre el animalito, como identificándose que él es el que debería de morir, pero que este animal moría por él. El mismo sumo sacerdote presentaba un sacrificio por todo el pueblo, el sacrificio de expiación, reconociendo que él mismo es pecador y que todo el pueblo es pecador, porque no hubo ni uno que podía cumplir con estos mandamientos. Son llamados a cumplir cada una de las leyes, sí, pero al mismo tiempo también debemos ser conscientes que ninguno de ellos podía cumplir la ley. Y es por eso que ahí es donde debemos entender la realidad o la verdad de estos sacrificios. Estos sacrificios simplemente mostraban, o primero, la ley mostraba la incapacidad del hombre de poder cumplirla. Y los sacrificios mostraban la misericordia de Dios para poder perdonar a su pueblo. Pero su pueblo tenía que venir en fe y presentar su sacrificio reconociendo que no han podido cumplir la ley de Dios. Pero al mismo tiempo, a pesar de que los sacrificios dice solamente cubría el pecado, pero este sacrificio apuntaba a algo mayor, lo dice el libro de Hebreos. Y ese algo mayor es el sacrificio por excelencia. Jesús sacrificándose para expiar los pecados de la humanidad. De la misma manera hoy, mis hermanos, de la misma manera hoy, chicos, nosotros no vamos a poder cumplir la palabra de Dios al pie de la letra. Va a ser imposible, es imposible. No hay pastor que haya podido cumplir la palabra de Dios al pie de la letra. Eso no significa que decir, entonces no la cumplo. No, que debo de esmerarme, debo de buscar cumplirla en todo lo que pueda. Pero al mismo tiempo debo ser consciente que no lo voy a poder, pero que abogado tengo en Cristo, que Él ha muerto por cada uno de mis pecados, que Él ha muerto por mis pecados. Y ahí es donde soy justificado, no en que yo puedo cumplir la palabra de Dios, sino que es más bien por como soy justificado por la obra preciosa de Cristo en la cruz, que Él ha muerto por mis pecados, en ese reconocimiento ahora yo digo, Señor, soy salvo por gracia, pero soy llamado a cumplir tu palabra, soy llamado a guardar tu palabra, a no menospreciarla. En este asunto hay dos extremos. Hay un extremo libertino del libertinaje en el que dice, ya Jesús murió por tus pecados, por lo tanto vive la vida como quieras y la palabra de Dios a un costado. No. Hay otro extremo donde se te dice que tienes que cumplir con la ley, el legalismo. Y solo cumpliendo la ley vas a poder ser salvo. Esa es religiosidad, es imposible. No hay ni uno que pueda cumplir la ley. El Señor te dice, yo he muerto por tus pecados. Yo soy ese sacrificio expiatorio. Yo soy ese cordero que quita el pecado del mundo. Y eres perdonado por lo que yo he hecho en la cruz. Pero te pido algo, guarda mi palabra. De tal manera que guardamos la palabra y debemos anhelar guardar la palabra por lo que Él ya ha hecho en nuestra vida. Porque ya somos hijos de Dios, porque somos su iglesia. No guardamos la palabra de Dios para ser hijos de Dios. No guardamos la palabra de Dios para ser iglesia. No, como ya eres su pueblo, ya eres su hijo, te dice, guarda mi palabra, siendo recíprocos a lo que Él ha hecho
por nosotros. Amén. Oramos. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra. Nos invita, Señor, nuevamente a poder guardarla, Señor. Venimos aprendiendo durante estos meses, Señor, de tu palabra, Señor. Estamos siendo oidores de tu palabra, pero hoy hablas claramente que somos llamados a guardar tu palabra, Señor. A anhelar guardar tu palabra en cada acto, en cada acción, en cada decisión, en cada pensamiento que tengamos, Señor. Y si en algún momento te fallamos, Señor, también tú nos recuerdas que tú has entregado tu vida por nosotros, Señor, y que debemos de venir a ti, Señor, con corazón arrepentido, con corazón humillado y decirte, perdóname. Y tú dices, tu palabra, Señor, que eres fiel y justo para perdonarnos, Señor, y limpiarnos de toda maldad. Bendice a tu iglesia, Señor, bendice a mis hermanos que han escuchado tu palabra esta noche, Señor. En nombre de Jesús, amén.